Buenos días. Vamos a dar inicio al panel de discusión sobre políticas de transformación productiva. Y como ustedes ven, tenemos aquí un panel excepcionalmente brillante y que nos puede dar luces sobre este tema. Yo voy a ser el moderador. Voy a plantear un par de temas inicialmente. Voy a hacer algunas contrapreguntas. Les voy a pedir que hagamos unas presentaciones muy breves iniciales sobre la visión del tema para que tengamos tiempo para discutir. Creo que le pediría posiblemente a Rudy que comience, después a Ricardo y luego a Mauricio. Hablé con Mauricio y él preferiría hacerlo luego. Y quisiera plantear un par de preguntas aquí para el grupo, pero obviamente se pueden referir a otros temas de la exposición de Dani Rodríguez. La primera es si aceptamos la visión que nos ha presentado Dani, en el sentido de que por supuesto que necesitamos fundamentales muy fuertes, en particular él mencionó instituciones y capital humano, y necesitamos política macro, y yo diría macrofinanciera, muy sólida, para evitar volatilidades y riesgos, teniendo en claro que esas son cosas absolutamente necesarias. Si en adición, si queremos no solo mantener crecimiento alto, sino si queremos que cuando termine el boom de precios de commodities, que va a terminar algún día, no sabemos cuándo, podamos seguir creciendo a buenas tasas. Si necesitamos algo como lo que ha llamado Dani política industrial moderna, aquí se llama política de transformación productiva, en Europa la llaman políticas de innovación, en distintos sitios tiene distintas formas de llamarlo, pero en esencia se distingue de la vieja política industrial cepalina y de los 60s y 70s, que no se trata de escoger unos sectores para darle subsidios, exenciones tributarias, zonas francas especiales, etcétera, etcétera, sino se trata de un trabajo conjunto de sector público y privado para determinar dónde hay regulaciones o acciones de gobierno que están impidiendo un desarrollo más vigoroso de sectores promisorios, o dónde hay fallas de mercado de coordinación que pueden estar también impidiéndolas. Hace poco se presentó aquí en Colombia un libro del BID sobre pioneros exportadores que miró 16 casos de nuevos sectores exportadores que surgieron en América Latina en los últimos 16 años y mostró cómo en todos esos casos o bien el gobierno conjuntamente con el sector privado o en algunas ocasiones el sector privado solo tuvo que resolver problemas de ese estilo, solucionar problemas específicos de transporte para ese sector, de calificación de mano de obra específica, problemas regulatorios que estaban metidos en la mitad del camino, problemas externos, etcétera, etcétera, que fue indispensable resolverlos, además de tener bien otras cosas. Entonces la pregunta es si se cree que aquí necesitamos eso y si se cree que estamos en capacidad de hacerlo bien, porque como Dani decía, los riesgos son grandes, los riesgos de captura en una sociedad como la nuestra son altos, eso es indiscutible, y si podemos hacerlo bien, y si tenemos hoy día la institucionalidad con el Sistema Nacional de Competitividad y este trabajo conjunto que hace el sector público con el sector privado, con el Consejo Privado de Competitividad de otros, o los sectores estos de transformación productiva, si esa institucionalidad es suficiente o tiene que mejorar. Yo quiero que esta primera vuelta oírlos sobre eso. En la segunda vuelta quisiera oírlos a todos, inclusive a Dani, en el siguiente tema. Dani hizo mucho énfasis, yo le decía en este momento, en el tema industrial, coincidiendo en la importancia de la industria. Sin embargo, yo creo que para América Latina hay muchas posibilidades también de tener sectores mucho más productivos
en la propia minería, alrededor de la minería, en la agricultura, en la agroindustria y en los servicios. Como él mencionó el caso de Hong Kong, que está pasando de manufacturas a servicios de más alta productividad. Y a mí me parece que en países ricos en recursos naturales como los nuestros, es posible que el camino sea más parecido al de Australia, Nueva Zelanda, los países escandinavos, en su momento los Estados Unidos en el siglo XIX, Canadá, que a la experiencia asiática. Pero me gustaría que habláramos un poquito de eso también. Y por tanto, si ese es el caso, si esta institucionalidad también es buena para sectores como el agrícola, porque yo veo que el sector manufacturero está metido en estos temas, en las discusiones de sectores de talla mundial, viendo a ver cómo se hace más productivo, pero yo no veo al sector agrícola ahí en ninguna parte. Y ese es un tema que parece importante. Mauricio ha hablado de los encadenamientos con la minería y la energía, me parece un tema muy relevante para la industria y para los servicios. Entonces, esos son los dos temas que yo quisiera que este panel trate. Les quiero advertir de una vez para que sepan que en la segunda vuelta viene esa segunda pregunta, pero en la primera quisiera pedirles que se concentraran más en el tema de si necesitamos este tipo de política industrial moderna o de políticas de innovación o de transformación productiva, si creemos que la institucionalidad es la apropiada o cómo podríamos mejorar la que debemos hacer. Entonces quiero comenzar aquí por Rudy, que hoy está a mi izquierda y que me toca moderarlo, cosa que es una tarea bien difícil. Bueno, en primer lugar, quiero responder a la pregunta de Guillermo sobre si debemos hacer nueva política industrial o no. Yo creo que sí. A mí no me gusta el nombre. Yo preferiría que se llamara política de transformación nacional o política de cambio estructural. Y la razón es por la segunda pregunta que hiciste, porque yo creo que hay muchas oportunidades en otros sectores fuera del industrial. Por eso preferiría que se llamara política de cambio estructural. Yo venía haciendo un trabajo a título personal, yo no tengo ni asistentes ni nada, entonces pues tiene imperfecciones. Yo leí un artículo muy bueno del profesor con una colega de Tufts, no me acuerdo el nombre de la señora, y me puse a trabajar con los datos del World Development Report que Guillermo, que conoce, me dijo que se llama World Development Indicators, ¿no? Y encuentro una pequeña discrepancia de cifras, pero puede ser porque el periodo es distinto con el profesor. Yo había pedido a Marco Ginás que si pudiéramos proyectarlas, que no va a ser largo. Sí, ahí tenemos el rojo, muestra lo que es la productividad en la industria, el azul en la agricultura y el verde en servicios. El punto que quiero hacer, que corrobora lo que él decía, es que la productividad laboral en la industria es más o menos 4 veces la productividad del sector agropecuario. Entonces, cualquier movimiento de mano de obra y de participación en el producto sería favorable a un cambio estructural. Y discrepo un poco en la presentación que él hizo, en que la productividad de servicios parece ser más alta que la del sector agropecuario. Y ahí en Colombia hubo una gran migración. ¿Me puede pasar la siguiente, por favor? La siguiente. Una gran migración de mano de obra y de producción del sector agrícola y del sector industrial y minero, digamos, de public utilities, al sector de servicios. Pasó de 50% del 90 a 62% en servicios la participación del empleo. Y en el sector industrial bajó de 21 a 18, en el sector agropecuario de 28 a 18. Entonces hubo un cambio estructural en el sentido negativo, porque el sector industrial, que es el más productivo, perdió participación en el empleo y participación en la producción. Y hubo un cambio estructural positivo, que es el del caso del sector servicios, porque la gente que se fue de agricultura a servicios ganó en productividad. Y el total es la siguiente, por favor. Ahí estoy midiendo, el azul es el cambio de productividad por razones internas, micros, y el otro por cambio estructural. Y se ve que en el caso de servicios hubo
un cambio positivo, tanto por mejoramiento en la productividad de servicios como por haber recibido una mayor parte de la producción y de la mano de obra. En la industria es un mixed picture, porque gana por cambio estructural, pero pierde porque también pierde por el paso, por haberle perdido gente a servicios, y en el nacional se gana muy poco. Creo que eso es importante. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Es volvernos más productivos en los tres sectores. Yo tenía una serie de reflexiones que no sé si contesto al orden de Guillermo. Me pasa la siguiente. Para mí es esencial que mejore el gobierno. El gobierno es el gran cuello de botella acá. Entonces, cuando a mí me hablan de política industrial, yo pienso en lo viejo y cómo funciona el gobierno y sus compromisos con los políticos, etcétera. Me da un poco de impresión que con el estilo de gobierno, el sistema político que tenemos, no vamos a ser capaces de hacer política de cambio estructural con las condiciones que propone Roderick. Eso con este gobierno no va a ser posible. Tendríamos que hacer un gran esfuerzo de mejorar el sector del gobierno, y eso traía consigo un cambio en productividad muy positivo. En la segunda pregunta de Guillermo, encuentro que nosotros tenemos una oportunidad. He venido replicando en los artículos que escribo como si fuera Eduardo Sarmiento, que replica siempre lo mismo, que tenemos 3 o 4 millones de hectáreas en la altillanura colombiana, que están ahí para utilizar. Ya están los ricos allá invertidos, ya han comprado tierra, ahí tienen programa, no hay carreteras, no hay infraestructura, y no hay una conciencia de que eso podía representar un brinco en producción y en productividad a muy corto plazo. En los próximos 10, 15 años podríamos estar adicionándole al PIB agrícola 3 puntos. Yo creo que ese tipo de política estructural es necesaria y hay una oportunidad que hay que aprovechar. Y en la parte de industria, muy preocupado por el problema de la revaluación, que continúa siendo un problema que no sabemos resolver, y probablemente lo que uno llamaría política industrial es cómo hacer que las industrias que tienen capacidad de exportar y no lo están haciendo por condiciones de tasa de cambio o por problemas de infraestructura pudieran hacerlo. En el estudio ese que hizo Planeación Nacional sobre industria, que salió publicado al final del año pasado, la mayor parte de las industrias que tienen cambios de productividad positivos han aumentado su participación en las exportaciones, y algunas de ellas tienen la característica de que son malos proveedores de empleo porque son de alta tecnología. Esas industrias son las que tenemos que ver cómo promovemos y atraer también inversión extranjera en tecnología alta, no solamente en bienes de consumo, etc. Esa sería mi contribución. Muchas gracias. Gracias, Rudy. Yo quería observar una cosa. Hubiera sido muy interesante tener el gráfico de Brasil, y no sé si Dani ha mirado a Brasil, porque en el caso brasilero, digamos, lo que uno ve en el último periodo ha sido algo en la parte industrial parecido a lo de otros países, en el sentido de que, bueno, se ha desindustrializado un poquito menos, hay algunas industrias de muy alta productividad, otras no, pero el fenómeno increíble que ha habido en el Brasil en los últimos 10 años ha sido un incremento espectacular en la productividad agrícola y en el dominio de nuevas áreas agrícolas, y se ha vuelto una potencia agrícola enorme. Y ese es un tema que Rudy trató aquí. Yo creo que tiene toda la razón. Aquí tiene que ver con lo que yo decía. Hay un gran sector ausente en todas las discusiones de productividad en el país, porque es un sector que solo piensa en rentas y subsidios, etcétera, que es el sector agropecuario, y que vamos a tener que llevarlo a esta mesa si queremos que algo funcione bien.